más importante que tienen los países es el cerebro de su gente. Las economías y la economía global está basada en la capacidad de generar nuevas ideas y de implementar estas ideas. Así que entender el cerebro me permitió primero conocer algo del órgano más complejo del universo, pero también comprender que la mejor inversión de las sociedades es en el cerebro de los habitantes. Hoy los recursos naturales no son tan importantes como antes. Hoy lo más importante de una sociedad es el cerebro de los ciudadanos, con gente más inteligente que yo. Yo admiro la inteligencia y hoy sabemos que la inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Si en la primera fila hay 6, 7 personas que logran trabajar con una dinámica de equipo positiva, la inteligencia colectiva va a ser mucho más que la suma de las inteligencias individuales. También sabemos que si ese equipo logra trabajar bien en una tarea, posiblemente sea eficaz en otra tarea. Y también sabemos las cosas que predicen el éxito de un equipo. Hay 3 cosas fundamentales que predicen el éxito de un equipo. La primera es que los miembros del equipo tengan altos niveles de empatía. La empatía es un proceso cerebral que nos permite imaginar qué piensa el otro. Por ejemplo, si alguien ganó un premio, yo imagino que está contento. Es una empatía cognitiva, pero también hay una empatía emocional que es yo puedo sentir la alegría del que ganó el premio o compartir el dolor si alguien perdió algo. Hay una empatía cognitiva y una empatía emocional. Cuanto más empatía tengan los miembros de un equipo, más posibilidades de éxito de ese equipo. El segundo factor que predice el éxito de un equipo es que además del líder haya varias voces dominantes. Es importante el líder tiene que imaginar el futuro, el líder tiene que estar dispuesto a tomar riesgos, el líder tiene que representar al equipo. Pero además del líder tiene que haber varias voces dominantes. Eso impacta en las posibilidades de éxito del equipo. Desde la ciencia del cerebro, ¿cuáles son las claves del bienestar? Antes se pensaba que el 50% de si veíamos el vaso lleno o el vaso vacío dependía de la herencia de los genes. Hoy sabemos que es un poco menos, según algunos estudios hechos en gemelos y en poblaciones para estudiar este tema, se sabe que el 30% de nuestro bienestar en cierta manera está influido por la composición genética, por nuestra herencia. Pero eso también marca que hay mucho que podemos hacer para modificar nuestro bienestar, nuestra felicidad. Una de las cosas que nos da más bienestar y que yo recomiendo es tener vínculos humanos. Si ustedes me preguntan a mí cómo podría resumir en 2 palabras el órgano más complejo del universo, que es el cerebro, yo les diría, es una tarea difícil resumir en 2 palabras el órgano más complejo del universo. Yo les diría, es un órgano social. Es más, muchos piensan que la capacidad de vivir en grupos complejos que adquirió nuestra especie fue clave para tener este cerebro que hoy disfrutamos. Nosotros entendemos claramente que cuando tenemos sed hay cambios cerebrales que nos llevan a buscar líquido. Entendemos claramente que cuando tenemos hambre debe haber cambios cerebrales que nos llevan a buscar alimentos. Pero tenemos que entender que cuando nos sentimos solos, aislados socialmente, el cerebro también entra en autopreservación. O sea que estoy planteando que estar conectado con otro vínculo humano es tan necesario como comer o beber. Y esto no lo resuelve 100 amigos en Facebook. El vínculo humano es irreemplazable. Nosotros, repito, somos seres sociales. Parte de nuestro cerebro, parte de la complejidad de nuestro cerebro es en parte a la complejidad que adquirió nuestra especie para vivir en grupos grandes y complejos. Hoy hay datos que muestran que el aislamiento social crónico, y no es un tema menor, en Estados Unidos el 40% de la sociedad se siente sola en forma crónica en algún momento de la vida. Inglaterra acaba de crear un ministerio de la soledad, porque esto tiene, no porque sean amantes de la neurociencia los del gobierno inglés, sino porque saben, tienen datos, tienen evidencia científica, que la soledad es muy frecuente y que produce problemas de salud, que tienen un costo enorme para la sociedad. Y repito, países como Estados Unidos o incluso China que está
industrializándose, tienen problemas de soledad crónica en la gente. Y el aislamiento social crónico es un factor de mortalidad más importante que la polución ambiental, que el alcoholismo y la obesidad. Así que tener vínculos humanos profundos es una de las cosas que nos da más bienestar. Y no solo vínculos humanos profundos, que es, por ejemplo, a quién contarle una enfermedad, a quién contarle un sueño, a quién pedirle dinero si uno lo necesita urgente, sino también vínculos diarios, disfrutar el cara a cara, hablar con la gente que uno se encuentra diariamente en el trabajo, en la calle. Tener contacto humano es muy importante. No solo el vínculo humano profundo, sino también el vínculo que uno tiene diariamente con la gente. Disfrutar del contacto cara a cara. Cuando yo te estoy mirando a vos y vos me estás mirando a mí, y ahora hay una liberación de mensajeros químicos que tienen que ver con la confianza, la oxitocina, o mensajeros químicos que tienen que ver con el placer, con la dopamina. Y esto no ocurre vía la tecnología. Si nosotros nos estaríamos comunicando sin estar persona a persona, nuestra composición de liberación química sería diferente. Otra cosa que nos da bienestar es tener un propósito en la vida. Yo tenía un propósito, ¿se acuerdan cuando les conté sobre mi historia? Que educarme para conocer el mundo, para tener una voz en la ciencia, para contribuir a mi país, a mi sociedad. Tener un propósito que exceda a uno es muy importante para la felicidad, para el bienestar. Tener un propósito en la vida. Encuentren su propósito. Tengan un propósito, es muy importante. Además, posiblemente se les cumpla. Otra cosa que nos da bienestar, además del contacto humano, además de tener un propósito, es concentrarnos en el presente. Esto no es fácil, porque vivimos rumiando. Los seres humanos nos diferenciamos de otras especies porque podemos imaginar escenarios futuros y revisar escenarios pasados. Entonces estamos acá y ustedes dicen, ¿cuándo terminará de hablar este argentino? Así me voy a hacer otra cosa. Yo estoy acá hablando de esto y digo, siempre estamos pensando en la próxima tarea o revisando el pasado. ¿Estuve bien o estuve mal? Yo salgo de acá, me olvidé de decir esto, y nos olvidamos de estar enfocados en el presente. Un cerebro atento es un cerebro más productivo y más feliz, porque nos saca el circuito de ansiedad. Evita que entremos en un circuito de ansiedad revisando el pasado e imaginando escenarios futuros. Así que estén atentos, disfruten el presente. Otra cosa que nos da bienestar es entrar en un estado de flow. Cuando uno hace una cosa que le gusta mucho, a veces si estamos pintando, si estamos cocinando, si estamos, en mi caso, escribiendo, a veces no tengo ganas de terminar un artículo, pero tengo que terminarlo y estoy con el café o en Argentina con el mate y en algún momento estoy ansioso, pero en un momento me concentro y el mundo desaparece y disfruto, tengo una plenitud enorme. Ese estado de flow, que además aumenta la creatividad, nos da mucho bienestar. El altruismo, ser altruista con lo que vemos y lo que no vemos, que es algo propio de los humanos, como hablamos, nos da mucho placer. El altruismo activa los circuitos de recompensa del cerebro. Ser altruista activa los mismos cerebros que la cocaína, con mucho menos efectos adversos. Otra cosa que nos da felicidad son cuestiones más hedonistas, como el ejercicio, una buena comida, el sexo, una copa con amigos, disfrutar de algo que nos da placer. También nos da felicidad pensar en el otro. Esto lo sabe la gente por sentido común. Lo novedoso es que hay evidencia científica de cosas que nos dan felicidad y bienestar. La relación con el dinero es difícil de estudiar. Hay algunos datos que después de cierto nivel económico, el dinero no impacta dramáticamente en el bienestar, en la felicidad. Lamentablemente, la gente que vive en la pobreza, que es vulnerable, tiene un impacto en el bienestar, pero después de cierto nivel, donde uno puede cumplir las cosas básicas, tener mucho más dinero no impactaría en el bienestar. La edad es otro factor difícil de estudiar, pero hay algunos datos. Algunos hablan de la U de la felicidad a lo largo de la vida, y unos muestran que hasta la segunda década y media, no importa si uno crece en Madrid, en Buenos Aires, en Bangladesh,
en Nigeria, uno tiende a ser feliz. Después, entre los 25 y 60 años, en la mitad de la vida, en la edad adulta, uno tiene muchos frentes. La familia, los hijos, que son es maravilloso. Yo tengo 2 hijos, lo más importante de mi vida, pero también es una fuente de estrés, de preocupaciones. El estatus social, el estatus económico, enfermedades. Y entre los 25 y 60 años uno tiene un impacto en el bienestar, y después de los 60 años uno ya no quiere ser Messi, no quiere cambiar mucho el mundo, aunque debería, porque uno tiene que estar activo mentalmente hasta el último día. Habría otra vez un aumento del bienestar en general, esto es en promedio. Así que hay un efecto estudiado de la edad en la felicidad a lo largo de diferentes países y sociedades. El primer proceso es preparación. Puede requerir años, en un área o en varias áreas, relacionados con lo que va a ser luego el momento eureka, ajá, el momento creativo, entendiendo esto como algo novedoso con significado, con sentido. Preparación es el primer proceso y requiere años, mucho tiempo. La preparación es suficiente para que aumente las chances de que aparezca el momento eureka. Es necesaria la preparación, pero no suficiente. Luego tiene que haber un segundo proceso que es de incubación, de pensar obsesivamente un dilema. Esto no quiere decir tener trastorno obsesivo compulsivo, quiere decir que los pensamientos obsesivos sobre un tema refrescan las ideas. Entonces, el segundo proceso para que aumenten las chances del pensamiento eureka o ajá o creativo es incubación. La preparación y la incubación son necesarios, pero no suficientes. Luego, otro proceso es poner el cerebro en off, apagado. Cuando no hacemos nada, el cerebro procesa información en forma organizada. Hay una red cerebral que se llama Default Network, o red en reposo en castellano, que procesa información que aprendimos previamente. Cuando estamos en el colectivo, en el bus, en el taxi, en el avión, cuando estamos durmiendo, entre dormidos, cuando estamos en el sofá, en la cama pensando en nada, el cerebro trabaja. Por eso es importante aburrirse, por eso es importante a veces no hacer nada, porque el cerebro sigue procesando información. No tenemos que estar todo el tiempo conectados. Y suele a veces surgir el momento creativo luego del proceso de preparación, años, o de incubación, días o semanas o horas, cuando no hacemos nada, cuando estamos bañando, cuando estamos durmiendo, cuando estamos entre dormidos. Este es la resolución del problema o el momento creativo. Además, para crear hay que estar un poco loco. No mucho, pero un poco. Y hay que estar preparado para equivocarse. Es muy importante equivocarse y estar preparado. Y este es un tema porque la educación estigmatiza el error. Uy, se equivocó, se va a equivocar. La familia estigmatiza el error. Las empresas, la sociedad estigmatiza el error. Hay que equivocarse. Steve Jobs se equivocó muchas veces antes de las creaciones que hizo. Galileo se equivocó acerca de la velocidad de la luz. Tenemos que equivocarnos. Nadie puede crear algo importante sin haberse equivocado mucho tiempo antes. Además, es importante el contexto. Vivir y crear un ambiente, un ecosistema positivo y creativo influye en nuestra creatividad. No es casualidad lo que pasó en el Renacimiento ni lo que pasa ahora en Silicon Valley. El contexto creativo influye en la creatividad personal. Paul McCartney escribió la melodía de Yesterday, según cuenta la leyenda, cuando estaba durmiendo. La soñó. Se levantó y la escribió. Pero él tenía preparación, era músico, tenía años de músico, y en las últimas semanas o días estaba obsesivo con esa melodía que no salía. Puso el cerebro en off y apareció el momento eureka, el momento ajá, el momento creativo. Así que no sabemos bien, hay algunos datos sobre qué pasa en el cerebro, que áreas que previamente no están asociadas se asocian o conectadas, se conectan, pero lo más importante es que tenemos bastante claro que hay ciertos procesos que aumentan las chances de que surja el momento ajá, el momento eureka, el momento de la creatividad. Otro aspecto importante es que todos tenemos el potencial de ser creativos. No es que en la antigua Grecia se pensaba que la creatividad provenían de las musas, después en otras épocas se pensaba que la creatividad era un privilegio de algunos pocos. Hoy sabemos que todos tenemos el potencial creativo, pero necesitamos
estos procesos previos para que aumenten las chances de que surja la maravilla. Muchas gracias.